y por sobre todas las cosas para que se sepa qué es lo que hacemos dentro, ¿verdad? Independientemente que después también vamos a contrastar, estamos atentos inclusive la audiencia, si es que estoy seguro que si tiene alguna queja de algún defensor, de alguna defensora, vamos a recepcionar esas quejas y desde acá vamos a tratar de solucionar estos problemas. La misma cosa ocurre con los fiscales y con los jueces que están pidiendo también su espacio ya en este programa, pero la pionera acá, Lorena, para nosotros es una satisfacción que comulgue precisamente la idea que nosotros queríamos. Si les cuento, están una cantidad de compañeros y compañeras socias en el pasillo, están atendiendo qué es lo que estamos haciendo y también van a entrar en este programa para contar sus vivencias y por sobre todas las cosas para iniciar este segundo ciclo. Estamos por cumplir 9 meses, tenemos que celebrarlo, un año. Eso Celsa tiene que anotar para que hagamos una gran celebración. Y fundamentalmente, señor director, por acompañarnos, es un honor, una satisfacción. No sé a quién primero le doy, yo creo que te doy la palabra a vos, pero para que cuente un poco también la vivencia de lo que fue esto, Marcos. Realmente, o sea, hasta parece hasta jocoso y algo así que está surgiendo nomás ahora lo que está diciendo el doctor Cohen. Pero en realidad cuando nosotros armamos el radar de la AMJP, decía el doctor, y decía algunos que creían en el proyecto, se van a sumar la gente cuando vea que este es el canal para que los magistrados lleguen a los ciudadanos, a los justiciables, a quienes tienen esperanza en nosotros, ¿verdad? A ver, los primeros 1 o 2 meses fue difícil, doctor, ¿verdad? Hasta como no ni atendía, no penía, ¿verdad? Pero después empezó a surgir una semillita que brotó y ahora se está convirtiendo en una planta bastante fuerte, ya casi frondosa, ¿verdad? Y imagínate lo que es el apoyo de tener al Ministerio de la Defensa Pública sentada en la mesa del radar de la AMJP, ¿verdad? Por eso, ministra, gracias nuevamente y yo creo que es el momento en que tenés la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Marcos. Gracias por esta posibilidad. Yo creo que haber pensado en tener un programa de la asociación es tener visión. Porque hoy nosotros y nosotras que estamos dentro del sistema de justicia no podemos permanecer encerrados como en una torre de marfil. Esa no es la tónica de la administración de justicia que esperan las personas. Nosotros tenemos que acercarnos a ellas, contarles, exponernos, porque si estamos haciendo mal las cosas nos van a decir que estamos actuando incorrectamente. Tener presencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, no es solamente para contar lo lindo, sino que se abre la posibilidad de que te digan de que no estás haciendo bien las cosas. O sea que yo creo que hoy por hoy ninguno de los operadores debería permanecer alejado de las personas. Y en ese sentido, la Defensa Pública dio en este espacio, en este programa, el radar de la AMJP, un espacio de los socios y de las socias que no podíamos desaprovechar y hoy estamos para compartir lo que hacemos y también para hablar de temas jurídicos interesantes. Vamos a tener, además de la presentación de lo que es el fuero penal dentro de la defensa pública, trajimos 2 casos puntuales, 2 casaciones que fueron presentadas por una defensora y un defensor público, y ellos van a estar presentes en el programa para contarnos cuál ha sido la decisión de la Corte y cuáles sus fundamentos. O sea que va a ser un programa imperdible. Gracias por darnos esta oportunidad y no la vamos a desaprovechar. También la audiencia va a saber en qué consiste un recurso de casación, ¿verdad? Así como también coinciden las cosas, mi querido Marcos. Vamos a tenerlo después en el segundo bloque, después de la doctora Lorena Segovia, una gran magistrada, una gran compañera, una gran amiga, que es la doctora María del Carmen Romero, que nos va a hablar específicamente y va a estar también en nuestro programa de forma constante y permanente porque va a salir de la magistratura. Es una primicia triste porque es una persona que va de valía, la magistratura va a perder una gran persona sin lugar a dudas,
pero va a estar siempre trabajando con la Asociación de Magistrados. Y hay una coincidencia porque ella va a hablar del fuero de la niñez, la doctora va a hablar con sus defensores de lo que es un recurso de casación, de cómo funciona eso, y esa era la intención nuestra, Marco. Estamos saliendo con lo que queremos, y vamos a contrarrestar, vamos a contraatacar también si hace falta. Están los periodistas también que van a estar en este espacio. Vamos a llamarlo a los periodistas también a hablarle de Marcos Benítez, cuál es tu situación, cómo trabajas, de qué hora trabajas, porque ese yo creo que esto ya estoy contándole ahora que vamos a llamarle a los periodistas y vamos a decirles también cómo viven ellos también, así como ellos tienen el derecho de que nosotros sepamos cómo vivimos, también le vamos a pedir a ellos, ¿verdad? Así que, Marcos. Presidente. No, creo que en esta pequeña introducción, ¿verdad? Ya está acá la señora ministra, nuestro director, nuestro presidente. Están los defensores, ellos son las defensoras Blanca Martínez de Villa Ayes y Carlos Arce, defensor penal de Capital, quienes nos van a exponer en el segundo bloque, de aquí a poco, sus vivencias, las experiencias, y obviamente a la cabeza va a estar la defensora general, y nosotros vamos a estar acompañando desde aquí. Ellos van a dirigir el programa, presidente, pero a partir de ahora los micrófonos son de ellos, sí, ¿verdad? Conduce la doctora Lorena Segovia. Y le hicimos una trampita a PDS Digital, porque introducimos dentro del radar de la así que no es negocio, no es negocio para bueno, no es negocio, pero se fortalece la posición de PDS. Claro que se fortalece, porque imagínense tener la asociación y ahora el Ministerio de la Defensa Pública encabezado el ministerio por su propia directora técnica. Los campeones inquietos pues vienen y se instalan acá. Comienza el espacio de los campeones. Espectacular, Cachito. Espectacular. Así que el espacio de ustedes, mi querida ministra, nuevamente gracias. Gracias mi querido Marcos por darnos esta oportunidad y por compartir con nosotros. Muy pocas veces un director comparte con nosotros. Lógicamente de alto vuelo. Este es un programa de alto vuelo. Lógicamente que vamos a descontar ahora Bueno, muchas gracias. Gracias Lorena. Es tuyo el micrófono, como también mañana, cuando vengan los jueces, cuando vengan los fiscales, ellos van a tomar la posta. Así que así mismo. Así que muchísimas gracias. Y 15, seguimos con el radar de la AMJP y los campeones inquietos han tomado la posta y nos hacemos cargo del programa gracias al presidente Cachito Coene y a toda la comisión directiva de la AMJP que ha aceptado este pedido de la defensa pública. Gracias Marcos Benítez por estar hoy con nosotros, el director de PDS en nuestro primer programa, el primer segmento que se hace cargo de la defensa pública. Y lo que queríamos hacer y el planteamiento que realizamos desde la defensa pública es que cada tercer martes del mes tomaríamos un segmento para hablar de cuestiones que hacen al trabajo de la defensa pública, y cada martes tomar un fuero distinto, atendiendo a que la defensa pública cubre todos los fueros: penal, niñez y adolescencia, laboral, contencioso administrativo, civil. Entonces, comenzamos hoy con el fuero penal. Me acompañan dos personas buenísimas, profesionales, la doctora Blanca Martínez, desde Villa Ayes, ella es la defensora pública Blanca Martínez, y el defensor público Carlos Arce de Asunción, para tratar puntualmente dos temas interesantes que vamos a conversar y vamos a debatir dentro del programa. Pero antes quiero hacer un pequeño contexto, realizar un marco respecto a las actividades que estamos desarrollando dentro de la defensa pública y contarles de que defensores y defensoras penales tenemos en todo el país 173 que hacen exclusivamente penal,
penal, penal ordinario, penal ejecución, penal adolescente. O sea, tenemos 173 defensores y defensoras exclusivamente en el ámbito penal y 32 defensoras y defensores que son multifuero. O sea que además de penal realizan prestan servicios en otros fueros. Estamos en todas las circunscripciones judiciales cubriendo el país. De los datos del 2021, en un corte hecho a octubre del año 2021, tenemos que se obtuvieron 2.879 libertades. Solo estamos hablando del fuero penal. Solamente del fuero penal. O sea, hoy el programa es Campeones Inquietos en lo penal. 205 en total. En total, contando los que son penal, exclusivos y los de multifuero. Que Que también son penales. Que también son penales y que deberíamos avanzar a que sean exclusivamente, porque aparte de la especialización, nosotros deberíamos apuntar a la exclusividad. Sí. Hoy, tengo que confesarlo, no podemos mantener la exclusividad de penal adolescente en todas las circunscripciones, pero sí estamos tratando de fortalecer la especialidad, porque la especialización sí es una consigna. Quisiéramos tener exclusividad, pero no podemos por la cantidad que tenemos. Otro dato interesante que les podría dar es que del todo el total de personas privadas de libertad, que son más o menos entre 15.000 y 15.500 personas, 12.570 personas están a cargo de la defensa pública. 12.570 personas, de las cuales 8.271 están sin condena y con prisión preventiva y 4.299 personas con condena. Otro dato interesante es que de ese total de 12.570 personas, 12.251 personas son adultas, 267 adolescentes y 52 personas mayores. Pero quedémonos con esto, con tener claro que de 15.000, 12.500 están a cargo de la defensa pública. Bueno, estos son algunos datos, Marcos, sí, que asisten. Son datos duros, fuertes y con mucha precisión. De 15.500 personas recluidas, 12.570 están bajo la tutela de la Defensoría Pública. Así es. Y tenemos a nuestro cargo... Estamos hablando del 80% más o menos, ¿eh? Sí. 80 y algo por ciento. Del 83 me parece, ¿verdad? 83. Y de las personas no privadas de libertad que son asistidas por la defensa pública, 44.696 personas tenemos a nuestro cargo. 44.000 en total. Ahí ya está hablando de todos los fueros. No, estamos hablando de penal siempre. Hoy no hablamos de otro fuero. 44.696 personas no privadas de libertad asistidas por la MDP. O sea que tenés que fumar 44.600 más sí, 12.500. 12.570. 44.600 más 12.570. Ese es el mundo en el que se mueve el defensor público penal. Así es, así es. Bueno, estos son los datos que generalmente... Si trabajo para ese autor, ¿eh? que generalmente damos. Pero aparte de contar todo esto, hoy queremos, Marco, darle una tónica distinta a las entrevistas. Y sí, nos pareció que era interesante traer, más que el caso puntual, pero claro que vamos a hacer mención, a dos posiciones que asumió la Corte en recursos de casación. Y como dijo nuestro presidente, tenemos que contar que es un recurso de casación. Claro, por ahí tenemos que empezar. Tenemos que comenzar por ahí. Por ahí tenemos que empezar porque estamos hablando de la posición que toma la Corte a raíz de un pedido, de una posición dada por el Ministerio de la Defensa Pública en casos concretos. Así y bueno, es. ¿y quién el doctor va a contarnos? Me parece que te dan la palabra, Sí, Carlos. la palabra, Presentate, Carlos. Carlos Arce Letelier, Así es. liberteño. También. Bumarelo lo dice ahí en sus redes sociales. Sí. Bien, muchísimas
Gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Y efectivamente traemos con la doctora Blanca Lila dos resoluciones dictadas por la Corte respondiendo a los recursos extraordinarios de casación que nosotros habíamos presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que ésta resolviese y atendiese los agravios que nosotros habíamos expuestos en segunda instancia y que fueron desoídos por el órgano de segunda instancia. O sea que, te pregunto, Carlos, el recurso de casación entonces es un recurso que tiene una naturaleza extraordinaria. O sea, el recurso es un pedido que se realiza desde la defensa a un órgano, en este caso la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, ¿verdad? Sí, o sea, más que nada, el recurso es un derecho. El recurso es un derecho que si bien no está consagrado específicamente en nuestra legislación, sí lo hace el Pacto de San José de Costa Rica. Como derecho. Como derecho. O sea, procesal. plantear el recurso como derecho. Como derecho. Entonces el recurso de casación es un recurso extraordinario que debe cumplir ciertas características para ser admitido. Dentro de ellas está que se solamente compete aquellas resoluciones que causan Estado, que causan que ponen fin al proceso y que han sido dictadas por el Tribunal de Apelaciones o que se ha inobservado alguna garantía constitucional o garantía legal o cuando la pena es superior a 10 años. Esas son las tres causales por las cuales se debe admitir o se presenta el recurso extraordinario de casación, por eso se llama recurso extraordinario. Y es un pedido solamente que va a la Corte. A la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A la Sala Penal, o sea, no es un pedido, no es un recurso que se presenta ante el juez de primera instancia ni la Cámara, no, directamente a la Corte. La Sala Penal es la única Sala Penal de la Corte. Posibilidad para que vayamos entendiendo de pronunciarse con respecto a los recursos extraordinarios de casación que son presentados ante el órgano, ante la máxima instancia. Este trabajo que nos traes, doctor, contanos un poquitito cuál es la base o el sustento que te llevó. Mira, yo te voy a presentar un recurso de casación acá porque para mí acá se violaron alguna garantía o todos los requisitos que nos dijiste, ¿verdad? Bien, esta causa surge en el año 2015. 2015. Básicamente trata de dos personas que son policías en actividad en aquel tiempo y que estaban desempeñándose como agentes penitenciarios o agentes policiales cumpliendo funciones de agentes penitenciarios. Uno de ellos estaba cumpliendo funciones en la agrupación especializada y el otro, que era mi defendido, nuestro usuario de la defensa pública, cumpliendo funciones en el pabellón La Esperanza del penal de Tacumbo. Todos están ahí cerca. Sí, están muy parecidos. Sí. No, La Esperanza no está muy cerca, sino que está, digamos, dentro del mismo predio del penal de Tacumbo. Sí. Aparentemente, según la acusación del Ministerio Público, el personal que estaba asignado a la agrupación especializada tuvo una actitud algo sospechosa que le llamó la atención a sus camaradas. Ante esa situación le aldearon y él tenía consigo, nombre de pila por lo menos. Se llamaba nombre, se llamaba Jorge. Jorge tenía una actitud sospechosa. Una actitud sospechosa, entonces sus camaradas lo aldean, revisan la mochila. Tenía una mochila que Jorge. Tenía. Y dentro de la mochila encontraron sustancias prohibidas, cocaína, droga, marihuana y crack. El pesaje... 1340 la ley 1340, exactamente. El pesaje total creo que fueron 6-7 kilos de toda la sustancia. Ante el reclamo de los camaradas y de sus superiores, él dice que la mochila no era de él, que tenía que entregársela a Fabio. Fabio, que es mi defendido. Sí. Y él menciona que Fabio se encontraba al otro lado en el pabellón La Esperanza. Ese es el hecho en sí. Ante esa situación se comunica a la Fiscalía
La Fiscalía ordena que se detenga a las dos personas, personal policial de la agrupación con personal de narcóticos de la policía acuden Se constituyen a la Esperanza. a La Esperanza, corroboran de que estaba Fabio ahí y lo detienen. Empieza el proceso para Fabio y para Jorge. Entonces la imputación es contra las dos personas, pero el relato fáctico siempre estuvo centrado en la persona de Jorge, Sí. porque Jorge fue el que tenía en su El poder relato la básicamente sustancia. lo que nos acaba de relatar. Ujú. El hecho en sí, ¿verdad? Sí. Estaba en una mochila, ese es el relato de la Fiscalía. ¿Y cuál es la partecita o la porción que involucra a Fabio? Es que aparentemente una de las personas que estaba dentro de la agrupación escuchó que en el momento de la conversación con Jorge, él dijo, esto tenía que entregarle a Fabio. Nada más. Nada más que eso. Bien, yo tomo la causa estando ya para juicio oral, me percato de la deficiencia sobre el relato fáctico y de la atribución de los hechos y de la relación de los hechos que se le atribuían al señor Fabio, que no existía. No había ninguna descripción clara, concreta, detallada, circunstanciada que nos indicara qué fue lo que hizo él. Claro. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la acción o la omisión, la conducta Claro. que se le atribuye? Ante esa situación yo planteé un incidente de nulidad del auto de apertura por haber admitido una acusación que no cumplía con todos los requisitos establecidos en el artículo 347, inciso segundo y tercero. Pero es de droga, doctor, ¿eh? Claro, sí. Eso es muy complicado. Eso hay que remarcar, es droga. Hay que remarcar porque es cierto, o sea, no podemos nosotros desoír eso, son cuestiones muy delicadas y los jueces siempre tienen un poquito más de cuidado extremo La balanza al va un momento poquitito hacia- de decidir sobre una situación particular. Prefieren, siempre digo, optar por lo más fácil que es... Incidente de nulidad del auto de apertura. El Claro. juez dice, no, droga, coacho. El incidente básicamente se basó justamente que el auto de apertura había admitido una acusación que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 347 sobre la descripción clara, precisa y detallada Claro, de los hecho. hechos. Y que eso a su vez afectaba al derecho a la defensa porque nadie puede defenderse ¿De qué de te lo va a que no defender? conoce. Claro, ¿de qué te va a defender? El tribunal, en pocas palabras, recuerdo que dijo, la acusación cumple con todos los requisitos, por lo tanto no hacer lugar al incidente planteado. Vaya juicio. Continuamos con el juicio. Bien, el problema surge para el tribunal, cuando el tribunal dicta sentencia condenando a los dos. ¿Cómo construye la conducta de Fabio que no estaba Claro. descrita? Por supuesto no lo pudo hacer. Entonces O sea, desde cometió la- el mismo desde error. la tipicidad lo ya estamos No, medio- o- desde la conducta. desde la Cometió conducta. el mismo error que cometió el fiscal al momento de no establecer cuáles eran los hechos que se le atribuían, Claro, claro. lo mismo que el auto de apertura. Hasta ahí no sabemos qué es lo que hizo Fabio. Lo único que hizo Fabio es estar presente en la agrupación, en la Esperanza. En la Esperanza. Nada más que eso. Entonces, nosotros presentamos un recurso de apelación especial ante la sentencia dictada en primera instancia Tribunal condena. ¿A cuántos años? a 12 años de pena privativa de libertad. A 12 años. A 12 años de pena privativa de libertad. Nosotros recurrimos vía apelación especial Sí. denunciando ese mismo vicio que había sido desoído por el tribunal de sentencia y a su vez que la sentencia no describía tampoco claramente cuáles eran los hechos que se le atribuía al señor Fabio, porque no había una descripción concreta. Volvemos a la cámara y te vuelvo a decir, pero droga, ¿no? Y la cámara me dice, tenés razón, pero no tanto. Como el brasileño, tenéis razón, Tenés magnifica razón, preso. magnifica preso, porque es interesante porque la propia corte hace referencia a eso. Al punto de la cámara de Al apelación. punto de la Cámara de Apelaciones. La corte hace referencia a que le llama la atención
que el propio Tribunal de Apelaciones se da cuenta de que no existe una relación concreta. Y le remarca la Y Corte le remarca a la Cámara. A la Cámara, porque Dice, la ¿dónde Cámara, está? la Cámara dice lo siguiente, Sí. si me permitís. Sí, cómo no. Dice la Cámara con respecto a la sentencia de primera instancia. En realidad, el tribunal, se refiere al tribunal de sentencia, Sí. no se ha esmerado en demasía para Qué describir elegancia. la conducta de Fabio, Sí. Estamos en la conducta de Fabio. ¿verdad? Para finalmente, dice la Corte, confirmar la resolución que critica. Entonces, la Cámara critica la resolución de primera instancia, pero sin embargo la confirma. Claro, por eso te dije tener razón, pero adentro, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero Sí, decir? claro, Entonces, claro, la propia claro. Cámara de Apelaciones, al Clarito. estudiar el recurso y al analizar la sentencia de primera instancia, se da cuenta de esa deficiencia. Y más encima lo escribe en su propia resolución, pero sin embargo confirma. Y por eso la Corte dice, hay una contradicción en el argumento de la resolución de segunda instancia Y que sí, no es tan critica... congruente, ¿eh? ¿Cómo? No es tan congruente. Por supuesto, claro. Y por eso una de las causales por las cuales anula el fallo es justamente por la falta de Congruencia. congruencia. Hay una contradicción entre el razonamiento y su decisión. Ah. Critica al fallo y lo confirma. Bien, entonces nosotros recurrimos vía Casación. el recurso extraordinario de casación y alegamos tres vicios. Sí. La falta de fundamentación, la incongruencia expuesta y advertida por la propia Corte, Cámara. Por la propia no, Cámara. advertida por la propia Corte de la Cámara, Sí. y a su vez la violación de garantías constitucionales que hacen al debido proceso, al derecho a la El defensa. derecho a la defensa, que es la algo, descripción. No sé, cardinal dentro del proceso penal. Sí. Nosotros habíamos alegado de que justamente el desconocimiento de los hechos atribuidos no permiten realizar una defensa eficiente. Sí. Porque nadie puede defenderse de los hechos que no conoce. Y parafraseando al tribunal, porque uno de los argumentos que dio el tribunal de sentencia al rechazar nuestro incidente fue que no era tanto el problema de la falta de descripción, porque todos nos enteraríamos de los hechos una vez que se desarrolle el debate. El juicio, famoso. Entonces yo... Para eso en realidad para eso no está el juicio. ¿Qué le dijiste, Carlos, ahí cuando...? Y les dije que tenían razón en cierta parte. Son ustedes los que no tienen que tener conocimiento previo Claro. de los hechos. Porque ustedes tienen que venir con los ojos cerrados y los oídos cerrados. No tienen Claro, que conocer claro, nada. claro, claro. Pero yo sí. Y mi defendido también. Desde Tienen el- que desde el conocer día cero. de Del minuto antemano. cero. Tienen que conocer de antemano cuáles son los hechos que se le atribuyen. Porque eso nos permite, tanto a él como a mí, o a la defensa, no importa quién sea, realizar el examen previo de la subsunción. Si tenemos los hechos, nosotros podemos realizar el examen previo de la subsunción. Y al realizar el examen previo de la subsunción, eso nos brinda cuáles son los elementos objetivos del tipo y conforme a ello poder ejercer o estructurar nuestra defensa. Claro. Al no conocer esos hechos, entonces Claro. no podemos hacer ese examen. Y entonces básicamente fueron esos los argumentos que nosotros expusimos a la Corte. Y la Corte fue muy particular en esta sentencia porque nos da la razón y fue un voto unánime. ¿Quién es el los tres presidente? miembros. ¿Presidente de la Corte? ¿De la Sala? Y habrá sido el doctor, el preopinante fue el doctor Ramírez Candia. Ramírez Candia. La Corte nos da la razón en todos nuestros puntos y lo hace en forma unánime. Dice la Corte, así las cosas, asiste razón al recurrente en relación al incidente de nulidad del auto de apertura por indeterminación del hecho objeto del juicio, en relación a
al señor Fabio. Claro, a Fabio siempre estamos hablando. Porque la otra persona también recurrió vía casación, pero le rechazaron Pero él tenía en la mochila. Sí. Ahí hay una acción. Dice, pues para ejercer la defensa, dice la Corte, no recién a lo largo del juicio, lo que yo expuse, sino que inequívocamente se debe tener en cuenta previamente todos los hechos para poder ejercer la derecha. Y por eso la Corte no solamente anula la sentencia de segunda instancia, anula la sentencia de primera instancia, anula el auto de apertura, anula la acusación y por decisión directa dispone el sobreseimiento. Creo que fue la absolución, no estoy recordando. La absolución. La absolución del señor Fabio y ordena la inmediata libertad del mismo luego de 6 años. Como consecuencia, tengo entendido que el usuario perdió su trabajo, o sea, perdió la carrera. Obviamente. Fue dado de baja. Fue dado de baja durante el desarrollo del juicio. Los firmantes, Benítez Riera. Los firmantes de la Candia, Benítez Riera y la doctora Carolina Llanes. Es interesante también acotar que por decisión directa. Por decisión directa. No reenvío. Por decisión directa absolvieron de forma unánime. Y lo interesante es que la Corte hoy en día, o la Sala Penal, está cambiando, mirando los fallos anteriores, su postura sobre retrotraer el procedimiento a etapas anteriores. Anteriormente era muy común hacer lugar a la casación, anular parcialmente y retrotraer el procedimiento a etapas anteriores. Sin embargo, esta nueva postura de la Corte no retrotrae el procedimiento, dispone por el artículo 12 la imposibilidad de retrotraer el procedimiento a etapas anteriores en perjuicio del procesado y dicta resolución de ¿cómo corresponde? Directa. Yo creo que sí, es un muy buen fallo. Estamos muy contentos como defensa pública. Porque en realidad volver a someterle nuevamente al mismo proceso, eso no corresponde. Así mismo, eso dice la Corte. Eso dice en este fallo. Sí. Genial el fallo, Muy bueno. Para encuadrar ese fallo. Sí, Benítez Riera firmó. Sí. Es el acuerdo y sentencia número 531 del 31 de mayo del 2021. Ya. Ahora les dejo con la colega. Pausa, nos dicen ahí lo de producción. Bien. Y justo llegamos a este caso de Fabio, ¿verdad? Imagínate porque 6 años. Sí, más ¿Quién le devuelve a Fabio 6 años, verdad? Nadie. ¿Quién le devuelve? Y esa es la, a ver un poco, esa es la mochila pesada que tiene el Poder Judicial. La mochila pesada la tenía su compañero. Y la mochila pesada la tenía, 12 kilos tenía su compañero y él se fue adentro 6 años, ¿verdad? Pero nadie había dicho por qué estaba en el proceso, ni tampoco en la sentencia por qué fue condenado. O sea, eso es lo que me parece muy interesante para rescatar. Pero bueno, nos vamos a la pausa, que aquí ya nos levantaron el cartel y hay alguna sorpresa después de la pausa. Gracias. Han transcurrido 44 minutos desde las 16, una temperatura en Asunción de 37 grados. Continuamos aquí con los campeones inquietos en el radar de la AMJP. 37 grados ahora, Pero está agradable. Aquí, adentro. Con el aire acondicionado. Realmente es linda la infraestructura acá, ¿Te gusta, señor doctora? director. ¿Te gusta? Sí. Gracias. Y ya me siento aquí empoderada en el micrófono. Yo así sabíamos una vez que... Quiero nomás saber si eventualmente después de este trabajo puedo conseguir el trabajo de periodista. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ahí tenemos que pasarnos vaya por administración después. No, después de que salga la defensa pública. Claro, después. Después ya claro, creo que puedo tener otro trabajo. Sí, bueno, nos acompaña también hoy la doctora Blanca Lila Martínez Flores, defensora pública de Villa Ayes, con otro recurso de casación favorable a su planteamiento y que sienta una posición de la Corte Suprema de Justicia
que consideramos que va a ser, que echa luz a una cuestión que muchas veces se discute y que también podrá ser de interés de las personas que nos escuchan. Muy buenas tardes, señor director. Sí. Marcos Benítez, doctora Lorena Segovia. Hola Blanca, así informalmente. Estimado colega Carlos Arce, a la querida audiencia radial, un saludo respetuoso, y a mis queridos colegas, señores defensores de presidente Hayes, un saludo afectuoso para cada uno de ellos, quienes están prendidos a la programación. Muy bien, en el día de hoy estamos trayendo, como dijo la doctora Lorena, resultados de gestión de defensor público ante la Corte Suprema de Justicia. En particular, ante un recurso de casación planteado, hoy estamos trayendo un caso de robo agravado que involucra al ciudadano Cristian Osmar Orihuela Núñez, cuyo nombre doy porque tengo la autorización suficiente del mismo. Él se haya recluido en la Penitenciaría Regional de Encarnación. He mantenido comunicación con el mismo el día de hoy y el mismo ha dado su consentimiento a modo tal a poder compartir esta causa en este programa radial. Estamos hablando en ese sentido de un hecho ocurrido en el año 2015, el 25 de junio del año 2015, a las 22:30 horas, en el kilómetro 54 de la ruta Transchaco, en el interior de la empresa Cerámica Chaco, propiedad de una persona cuyo nombre me reservo, ocasión en que mi representado, al igual que 5 personas, ingresan al lugar a bordo de una camioneta de color blanco de la marca Mitsubishi, y a la entrada de la cerámica ubicada en el kilómetro 51 se hacen pasar por agentes policiales, por funcionarios fiscales, como también por efectivos de la SENAT. Se acercan a los efectivos de la Guardia Privada, exponen, desenfundan el arma de fuego, los reduce, los ata de manos y los conduce hasta el interior de la empresa, que está ubicada a 5 kilómetros de la capa asfáltica. Todo esto que estoy exponiendo es lo que se halla inserto en el escrito de acusación formulado por el Ministerio Público. Ahora bien, ya en las dependencias o en las oficinas de la cerámica, nuevamente se hacen pasar por efectivos policiales, agentes de la SENAT y efectivos fiscales. Logran reducir a todo el personal presente en ese lugar, se apodera de teléfonos celulares, como así también empiezan a atar de manos a los referidos personales. Los encierran en una habitación para luego ser acompañados de una persona del sexo femenino hasta el lugar donde se cuenta con la caja fuerte, lugar donde se apoderan de la suma de 60 millones de guaraníes y un televisor color. Posteriormente huyen del lugar y se inicia la denuncia y empieza el Ministerio Público con los actos de investigación. Doctora, todo Sí. esto es según la acusación. Sí, Para No, remarcar. para Claro, remarcar. No es algo que se hubiese aceptado por parte de la claro, defensa. claro, Absoluto. No, porque de Es repente la descripción. es la descripción fáctica del de la fiscal acusación. en su acusación. Así mismo. Ahora bien, O sea, atribuyéndole esto a tu defendido. a En la mí acusación. defendido y a otros más, Claro, ¿verdad? claro. Sí, conforme a la acusación fiscal. Se inicia el procedimiento, mi representado en todo el tiempo de la etapa investigativa, como también en la etapa intermedia, estuvo representado por un abogado del fuero y recién tomamos intervención Eso a través significa abogado del- particular. Claro, Mm. sí.
Abogado del foro, sí, abogado particular. Recién tuvimos intervención para llevar adelante el juicio oral y público a través de un oficio dictado por el Tribunal de Sentencia ante la renuncia del abogado particular. Ahora O sea, bien, vos entras a trabajar en el juicio básicamente. exclusivamente llega un oficio dictado por el Tribunal de Sentencia donde solicita la representación del defensor público, la intervención del defensor público para la defensa de este ciudadano. Articulamos los mecanismos y verificamos de que, como no estuve presente en la etapa de ofrecimiento de las pruebas, de modo tal a que yo tenga también la posibilidad de sustentar una teoría del caso con elementos probatorios, en ese sentido tuve que recurrir a otras estrategias de defensa, empezar a verificar las carencias, las omisiones, las fallas que pudieron haberse realizado durante las etapas anteriores al juicio oral y público. ¿Te ¿verdad? adentraste al proceso? Sí. A ese proceso. Así mismo. Entonces puedo percibir la existencia, a mi criterio, de una nulidad absoluta que guarda relación con un reconocimiento de persona que fue llevado a cabo como un anticipo jurisdiccional de claro, pruebas. Cuando hablamos de nulidad absoluta quiere decir que es un error procedimental. Un error que conlleva la violación de las garantías constitucionales. Sí. Y también la normativa establecida. Un error dentro de una... Sí, de un reconocimiento de persona. Que se hizo bajo, los rigores así mismo. del anticipo jurisdiccional de prueba. Así mismo. Y ahí encontraste el error. Ahí encontré el error porque mi representado no estaba acompañado de un abogado de su confianza, no estaba acompañado de su representante legal en esa ocasión. Entonces planteo en juicio oral un incidente de exclusión probatoria porque el acta de reconocimiento... Cristian es, ¿verdad? Cristian. Cristian sí. No estaba acompañado de ningún abogado. Del abogado de su confianza, de ningún abogado, de su abogado que tenía intervención en el expediente judicial, no estaba presente, no fue notificado para dicha diligencia y sí se fue un reconocimiento con pluralidad de coimputados, donde participaron 4 coimputados, participaron 3 abogados de la defensa particular. 4 coimputados, Cristian es uno de ellos. Cristian es uno de ellos. 4 coimputados, 3 abogados. 3 abogados y también... y cada uno con su representado. Y Cristian no tenía. Cristian no tenía. Entonces, ¿y se le pasó eso a la actuaria o al actuario? ¿O al juez? No se le pasó. Realmente no vino el abogado, llevaron adelante la diligencia y bueno, ahí está. O sea... Lo que tenemos ahora estamos batiendo entonces, ¿verdad? Lo que tenemos claro entonces es de que la Corte consideró de que en un anticipo jurisdiccional de pruebas el abogado defensor, que es el abogado de confianza de la persona, en este caso la persona imputada, debe estar presente en ese acto, pues en este caso no estuvo presente. En este caso no estuvo presente. El Tribunal de Sentencia, para rechazar mi planteamiento, sostiene de que creo que semanas antes se presenta una abogada a pedir copia de la carpeta fiscal invocando la representación de Cristian. Pero verificadas todas las constancias vemos de que no hay un poder que le habilita. No hay tampoco una ratificación de esa diligencia por parte. Esa abogada estuvo porque es la abogada del otro coimputado. ¿Y ahí? Hay que partir de eso. Entonces, capaz que ahí hubo la confusión de que pensaron de que ella estaba por los 2 coimputados, coprocesados. ¿Sí? Pero la realidad procesal era diferente. Claro. Entonces, en base a eso, sostengo de que él estuvo con una indefensión, la Corte lo dice, no solamente yo. O sea, es otra forma de estar en indefensión, porque hablábamos de tu caso, doctor, de indefensión también. Indefensión material. Material. Sí. Y acá estamos hablando de otro tipo de indefensión que también es cardinal en un proceso penal, ¿verdad? O sea, nadie puede asistir ante los órganos jurisdiccionales sin defensor. Claro. Y ese defensor tiene que ser de su confianza. Claro.
en este caso está el derecho a la asistencia, el derecho a la representación, y no basta con decir, bueno, por Dios, estuvieron 3 abogados entendidos del derecho, no pudo Eso haber no suple. ningún, O sea, no suple, bajo ¿no? ningún punto de vista, no basta con decir eso, porque tiene que ser el abogado de Cristian, su representante, el que esté velando por sus derechos, es el que tiene que estar haciendo preguntas, realizando las observaciones que estime pertinente, tiene que hacer constar en el acta cualquier tipo de irregularidad que a su criterio se está realizando durante ese procedimiento. Entonces, ¿Y qué dijo el tribunal de sentencia? Te dijo, no, eso se salvó acá con no. la presencia de 3 abogados. No. El tribunal dice, no, sí, estuvo acompañado de esta abogada que semanas antes pidió la copia. Entonces, en base a eso rechaza. Yo planteo el recurso de reposición que trae consigo el recurso de apelación. Y bueno, es difícil que un tribunal de sentencia revea su postura. Entonces, se ratifican en lo ya resuelto y va para la apelación. La fundamental, claro, para el caso del recurso especial, ahí se vuelve a analizar ¿Y el tribunal qué dijo? No, el tribunal dijo de que efectivamente cualquier medio de defensa era suficiente, ¿verdad? Sí, el código habla de eso, de que cualquier medio es utilizable para el ejercicio de la defensa, pero claro. eso tiene que ser ratificado. Cuando hay una persona privada de su libertad, tiene que ser posteriormente ratificado por el mismo, persona que está por adentro. supuesto, por la persona que está privada de su libertad. Ahora bien, recurrimos porque recayó Se una va a la condena. cámara y cámara dice, Ese elemento que yo considero de que es ilegal y que no puede ser ingresado como un elemento probatorio en juicio durante el debate, constituye uno de los fundamentos posteriormente de la condena. Mi representado es condenado a una pena privativa de libertad de 10 años y con el recurso de apelación especial no obtuve una respuesta conforme a derecho en cuanto a los agravios que fueron expuestos por mi parte. la cámara te dijo... La Cámara no. se limitó a decirme de que en cuanto a un elemento probatorio no incorporado legalmente al juicio y que fueron producidos e introducidos al juicio oral y público por unanimidad, mi planteamiento fue rechazado. La documental fue producida e introducida al debate oral y público. Las mismas pruebas han sido valoradas y examinadas por el Tribunal Inferior y todas ellas ingresaron válidamente al juicio. Y el desarrollo del juicio oral y público fue realizado dentro de las formalidades establecidas en la ley. No observó ningún vicio, ningún defecto. La Cámara legalizó ese vicio porque en juicio oral se trató ese tema. Sí, y Eso quedó dijo. pendiente la apelación en subsidio que conlleva el recurso de reposición. Pero te rechazaron. Me rechazaron. Te no, rechazaron. no me dieron Y entonces respuesta. se va a la casación y se hace el mismo planteamiento. Sí, porque yo sostengo de que la resolución del Tribunal de Apelación carece de fundamentación, no está motivada esa resolución. No te dice nada ahí, en serio. No, pero es lo que dije, que no me dice pues No nada. dice nada. Si yo les estoy diciendo, mi agravio es esto, hay una nulidad absoluta acá. Se estuvo ingresando un elemento probatorio ilegal. Estamos con la medición de la sanción. No se hizo conforme a las disposiciones del artículo 65, hubo dobles valoraciones, en fin, ¿verdad? Entonces, Además, esta es la respuesta del Tribunal de Apelación. Cuando la Corte estudia la situación, dice no, la defensora pública tiene razón en su planteamiento, efectivamente no contaba con su abogado defensor, abogada de su confianza, y avala lo que decís, que hay una nulidad absoluta. Y cuando hace lugar al recurso de casación, Blanca, es así como en el caso de Carlos, dispone la libertad. No, acá tuvo una decisión diferente, ¿verdad? Me hubiese gustado tener la respuesta, la misma decisión que tuvieron la de dice Carlos. la Corte? Eso ya me Bueno, la entero. Corte que dice, hay dos posturas, ¿verdad? Una en disidencia, en voto de minoría, la doctora Carolina tampoco encuentra ningún elemento o ningún vicio en cuanto al reconocimiento de persona porque quedó firme
la resolución que disponía el reconocimiento de persona. Entonces ella sostiene o sea, de que las nulidades quedan firmes para ella. Sí, según esta según esta resolución. Y en cuanto al otro agravio que yo expuse, pues, dice que efectivamente hubo un error en la medición de la pena y invoca la postura, la facultad, mejor dicho, de la Corte de que pueden rectificar, pueden realizar decisiones directas, y ella sostiene de que le corresponde una pena de 9 años. Claro, O sea, ella un año es lo que baja. reduce, sí. En realidad te da la razón en el tema de la medición de la pena Sí. del 65. Así mismo. Pero por otro lado, el doctor Manuel Ramírez Candia analiza de otro punto de vista los agravios expuestos por mi parte. En primer lugar, como dijo la doctora Lorena, en cuanto a que el reconocimiento de persona adolece de vicios y que O sea, que contiene vicios. Claro, Contiene. infringen garantías constitucionales y que el derecho a la asistencia, el derecho a la representación fue infringido en este caso, Claro, violentado. y como vos bien señalaste, Blanca, ese reconocimiento de persona era el fundamento principal de la condena. Así es, ¿por qué? Porque en ese reconocimiento la persona del sexo femenino, de los 3 testigos que comparecieron para esa diligencia, es la única que le reconoce a Cristian. ¿Y qué pasa? Desde el momento en que el tribunal me rechaza la exclusión de ese elemento probatorio, esta persona no es localizada para ir a juicio oral y público, entonces el fiscal desiste de ese testimonio, de esta testigo. Y se funda exclusivamente en el anticipo jurisdiccional. Exclusivamente. Por eso era tan importante, tan trascendente obtener la nulidad o sea, dentro de tu estrategia de defensa, obtener la nulidad de ese anticipo jurisdiccional. Era más que importante porque a mi criterio era el único elemento que le podía vincular Y al hacer lugar a la casación, ¿qué ordena después la Corte? Y en este caso es una nulidad parcial porque considera de que tenemos que volver a ir a otro juicio oral y público, únicamente con respecto a la conducta de mi representado. Por eso digo, hay posturas de Corte como si en este caso yo esperaba de que realmente dispongan la absolución del mismo. ¿Por qué? Porque pero ahí no estamos tropezando en acá una dice, vuelta de rosca sobre el mismo tema. Recién estábamos hablando de eso con el doctor. El artículo 12 El artículo 12 es la imposibilidad de retrotraer. Imposibilidad de Pero en este retrotraer. caso la Corte, según lo que entiendo, anula parcialmente la sentencia, diciendo que sí hay violación a garantías constitucionales, pero que no afectan a todo el procedimiento. Por lo tanto, por eso ordena el reenvío. Ordena el reenvío y Pero según entiendo, anula también el anticipo probatorio. anula el anticipo. O sea, se van a juicio sin esta prueba. sin su prueba. esta prueba. Esa es su prueba madre. Sin Y esta actualmente está pendiente de juicio oral. prueba. Estamos esperando fecha para juicio oral y público en esta causa y dije yo esperaba la absolución porque la Pero propia si entras en Corte- un proceso, en un juicio oral, sin prueba. Bueno, eso es lo que, pero acá pues tenemos una cuestión también trascendental, el caso particular de Cristian, que supuestamente, porque él a mí no me comentó nada, ¿verdad? Integrante de qué equipo es, ¿verdad? Entonces por ahí viene que hay cuestiones cuando son mediáticas, cuesta un poco. Pero vos sabés que nosotros acá en PS decimos, y creo que hablamos la vez pasada, si Bruno Marabel, el condenado por cuádruple homicidio, ¿verdad?, se cometieron estas fallas procesales, la República no te obliga a absolverle. Y estamos dentro de una república, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que ver que él forme parte del equipo A, B, C o D que maneja la cárcel? Eso ni es otra cuestión, ¿verdad? O sea, si hay fallas estructurales, procedimentales, que en un anticipo jurisdiccional no esté acompañado de sobornio es, no sé, ni falla no le queda chiquitito, ¿verdad? Yo quiero hacerles simplemente un breve resumen, pero un pantallazo claro. general, Marcos. Sin embargo, quiero hacer una pregunta que el primer día que asumí como defensora general vinieron a plantearme, y a ustedes que son defensores públicos hace tiempo, una persona
un magistrado me dijo, no sé qué interés ha de tener el defensor público que demasiado le defiende a su cliente. Sí. Entonces, la pregunta va para ustedes. El hecho de ser un servidor público, un defensor público y no estar cobrando aparte, sino con un salario que percibimos por parte del Estado, ¿cómo defienden a las personas? ¿Con displicencia o le ponen garra? Ustedes, ¿qué me pueden contestar a ese planteamiento? Ya sé que me van a decir le ponemos garra, pero esta es la prueba de la garra. Bueno, cuéntenme, ¿cuál es la experiencia de ustedes al respecto, Blanca? Nosotros por lo menos dejamos el corazón en cada intervención. Cuando vamos a juicio oral y público nos vamos con todo. No nos vamos a medias sin analizar a profundidad ese caso. Estamos como leones rugientes ejerciendo la defensa de nuestros representados porque son vulnerables, son personas que no tienen la condición de pagar un abogado de su confianza. Entonces, medio que me resta un defensor público. Entonces, este defensor público tiene que brillar al lado de ese ciudadano, que de hecho está sometido a un proceso, y por el solo hecho también de que pida un defensor público es porque está en una situación de vulnerabilidad en cierta forma. Nosotros no nos podemos ir a ejercer una defensa a medias por si sale o aceptando todo lo que quiere el Ministerio Público o para llenar las formas. No. El juramento hecho y la mayoría y casi todos los colegas a nivel país estamos trabajando con esa directriz y con ese pensamiento. Por los resultados es visto lo que estoy manifestando. Los resultados hablan de nuestra gestión. ¿Y vos, Carlos, qué pensás? ¿Hace años? ¿Cuántos años hace que sos defensor? No, 7 nomás, no es tanto. Sí. ¿Y qué hacías antes? Estaba en la fiscalía. Pasaste de un lugar a otro. Al otro lado. El tema es una cuestión de compromiso. Es muy particular, ¿verdad? O sea, yo asumí un compromiso con mi tarea y en el lugar donde yo me siento, en las salas de juicio o lo que fuese. Independientemente de donde yo me siente, yo asumo el compromiso laboral. Esté en la fiscalía, esté en la defensa o en la magistratura. Una cuestión personal de compromiso con mi propio trabajo, porque lo que se está vendiendo es mi imagen. O sea, soy yo el que me estoy vendiendo o el que me estoy exponiendo en un juicio oral, en el desempeño de una actividad. Y eso trae conmigo también la institución. Nosotros representamos al Ministerio de la Defensa Pública en cada vez que nos sentamos en un juicio oral o en una audiencia. No solamente somos abogados, sino que somos defensores públicos y estamos representando a la institución y a nosotros mismos. Entonces yo miro esto como un compromiso personal y profesional de poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mochila con los conocimientos, volcarlos en defensa de las personas que acuden al Ministerio de la Defensa Pública para ser asistidos. Gracias por la respuesta, Carlos. Y realmente yo estoy convencida de que el esfuerzo que estamos realizando de la defensa pública es mirando a la persona a la cual estamos asistiendo y cumpliendo con el juramento que hicimos al inicio. Para cerrar este bloque, qué rápido pasó la hora, Marcos. Una hora es rapidísimo, de despedir el espacio. Despedir acá, Celsa nos da. Algunos saludos llegaron desde Pilar, por ejemplo, Liliana Rilsi, Mario Luis del Valle, saludos doctora Lerena y a los colegas, dice. Madeleine Martínez, buenas tardes, saludos. Eduardo Sosa, atentamente de San Pedro del Cuamanduyú. Sigri Melgarejo Gaona, buenas tardes. Y otros saludos que ya no podemos leer porque acá Luifer, saludos dice. Sí, rapidísimo. Bueno, ha sido nuestro primer programa, sí. Estuvimos bastante nerviosos todavía, pero el próximo ya vamos a estar más distendidos. Gracias a Carlos y a Blanca que desde el primer momento dijeron que sí. Sí. Esta va a ser la tónica de nuestros próximos programas. Espero que se enganchen al programa
al radar de la AMJP, el Championes Inquietos. Y hoy es un día muy especial, Marcos, Carlos y Blanca. Hoy es un día en el cual se recuerda, se conmemora la lucha contra el cáncer infantil, es el 15 de febrero. Y esta fecha fue establecida para apoyar a los niños, niñas y adolescentes que están pasando por el cáncer. El cáncer infantil se puede curar siempre y cuando podamos detectar los síntomas a tiempo. Entonces, y también recordar que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un diagnóstico y a un tratamiento. Ese es el derecho a la salud que como Estado debemos garantizar y como sociedad debemos proteger y reclamar siempre. Marcos, ha sido para nosotros un lujo, gracias. En tu casa yo te estoy agradeciendo, ¿te parece? Bueno, pero me parece que ya me posicioné demasiado en este lugar. Ya estamos, no, pero gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Y estos casos son los que interesan realmente, no solo a los abogados, a los del foro, a los que formamos parte de este mundo jurídico, sino que a la ciudadanía, ¿verdad? Ellos tienen que saber cuáles son sus derechos. Y para eso estamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Celsa, Cachito. Gracias, Jota, que están también aquí. Todo un equipazo. Tu hija preciosa, Marcos, que está allí. Sí, ella está ahí manejando la consola. La ingeniera de sonido, oye. Gracias. Afuera está Lucas, Pablo. Y le quiero agradecer también a Ariana Moreno, que me acompaña hoy. Muchas gracias. Somos un gran equipo y ese equipo es el que ponemos a consideración hoy de todas las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias, gracias a la AMJP. Vamos a la pausa. Bien, amigos, volvemos en este casi último bloque del radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. En el bloque anterior estuvieron la defensora general doctora Lorena Segovia, acompañado de los defensores Blanca Martínez y Carlos Arce. Realmente hablaron de temas muy interesantes que obviamente esto está enriqueciendo cada vez más nuestro programa. Doctor Cohen, le tenemos también la presencia de una magistrada que al parecer nos está dejando, no... Nos deja, pero no nos deja del todo, en el sentido que desde ya tengo que decir, así como le di la bienvenida a la doctora Lorena Segovia, me honra darle la bienvenida a la doctora María del Carmen Romero, que es una compañera de ideales de hace bastante tiempo, es fundadora de un movimiento gremial, juntamente con otros compañeros y compañeras, y por sobre todas las cosas una persona de ley, una persona que se ha destacado por su humildad, por su trabajo y por su solidaridad. Y lastimosamente creo que tiene otra mejor oferta, ya tiene los años cumplidos para la jubilación, no por la edad que tiene precisamente, sino porque también tiene otras ofertas más interesantes, pero les quiero significar lo siguiente. Viendo su don de gente, su calidad de persona, ella encabezó una nota juntamente con el doctor Pedro Mayor Martínez en la sesión anterior del Comité Ejecutivo, en donde justamente para ver mejoras a los jubilados ella va a estar colaborando directamente con los magistrados, con los defensores y con los fiscales que son jubilados. Ese es un tema, doctor, que creo que en un programa siguiente hay que tocar porque es una problemática actual y que está afectando a muchos. Hay que tocar porque así como nosotros decimos las cosas buenas que se hacen en la Corte Suprema de Justicia, que se hace bien en la defensa pública, o en la fiscalía o entre los juzgados y camaristas, también tenemos que decir que la Corte está pendiente de cumplir como corresponde en el tema de los jubilados. No se están tratando en tiempo debido las resoluciones y lógicamente eso tenemos que considerar. Es una cuestión pendiente con la Corte Suprema de Justicia. La asociación pidió una reunión con el presidente de la Corte y con los miembros para agilizar los trámites de la jubilación. Y eso también ya lo hacemos público. Eso, así como solemos celebrar algunas buenas resoluciones, también criticamos algunas actuaciones que a nuestro criterio no están de acuerdo. Pero estamos, no decirte felices porque vas a tener un nuevo trabajo, María del Carmen, porque nos abandonás y para nosotros es una pérdida muy sensible desde el punto de vista gremial, pero sabemos que va a estar siempre con nosotros. Inclusive
estamos hablando del tema de las modificaciones de nuestros estatutos, donde también tenemos que tratar de que consolidemos el tema de la figura del magistrado, del socio, de la sociedad, que son no solamente adherentes, sino también que tengan la vitalidad. Así que María del Carmen, bienvenido para nuestro programa, este programa que también en tu mente tenías y que hoy lo estamos ejecutando. Y tenemos la suerte que lo tenemos al director de esta radio, el doctor Marcos Benítez, con nosotros también. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, presidente, por tus palabras y un gusto participar. Gracias por la invitación. Y efectivamente, mañana creo que se trata, ¿verdad? Ya mi paso a la jubilación, ¿verdad? Después de casi 30 años dentro del sistema judicial, ¿verdad? Con un cúmulo de aprendizaje en todos estos años, de amigos, de excelentes jefes y jefas que he tenido en el transcurso de mi vida laboral. Agradecida por todo esto, ¿verdad? Por todo lo que me ha dado el Poder Judicial, porque hasta de lo bueno y de lo malo hemos aprendido y con ello hemos mejorado. Muchísimas gracias, y sí, tenemos todavía pequeñas cuestiones pendientes en cuanto a los trámites para acceder efectivamente a la jubilación, ¿verdad? Que hay varios colegas, ¿verdad?, que están reclamando referente principalmente a la firma de las resoluciones por el cual se acepta la renuncia y se puede acoger, ¿verdad?, el asociado o asociada a la jubilación, ¿verdad?, que es un requisito necesario para luego hacer la declaración jurada dentro del plazo legal ante la Contraloría, dar de baja al cargo, ¿verdad?, y nuevamente hacer los trámites correspondientes ante el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Está siguiendo muy de cerca, independientemente de que tenemos otros temas que tocar con la doctora, ¿verdad? Pero es un tema del momento. Es un tema del momento, y es un reclamo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Creo que ella está siguiendo muy de cerca, aparte de que estuvo pasando por una situación personal suya, también imagínense, ella está solucionando ese problema, pero se queda a tratar de ayudarle a los compañeros y compañeras que tienen ese problema. En ese gesto, en ese acto que nos está demostrando María del Carmen con su trabajo, eso es grimelismo, nos muestra exactamente quién es la que se está retirando de la asociación, se está retirando del cargo y está dejando un hueco bastante difícil de llenar. Estuvimos hablando con la doctora Lorena de Seguridad de temas muy importantes sobre fundamentalmente el derecho a la defensa. Esa ha sido la intención nuestra en este programa, de que la gente sepa qué hace un defensor, qué hace un fiscal, qué hace un miembro de cámara, y en ese sentido, María del Carmen, te damos la bienvenida a este programa. Yo creo que, Marcos, tienes algo que decirle a la doctora María del Carmen, porque para nosotros es una satisfacción que también vos estés compartiendo con nosotros este espacio. Doctor, vos, la doctora hace bastante está trabajando contigo dentro de tu equipo de trabajo, ¿eh? Sí, equipo de trabajo gremial. Fundamentalmente, sí. Bastante tiempo. Profesora en la escuela judicial. A muchos le hizo doler la cabeza, mi compañero. A Mary, por ejemplo, parece que le aplazó. ¿A quién? A Mary. Mary Carlos Calderón. Creo que apenas pasó. Nuestra relatora. No se está escuchando, ¿verdad? Estará escuchando apenas. A pesar de que me parece que no sabe de la existencia de nuestro programa. No sé. Pero siempre reclama. Ese es su... Reclama el que esté acá. Yo me hubiese gustado verle con Lorena. Hoy es penal. Hoy fue penal. El próximo bloque va a ser laboral. Y ella probablemente Mary viene, ¿verdad? Si quiere venir, ¿verdad? No, y de a poco van a querer venir todos. Doctora, ¿puedo preguntarle alguna cosa a la doctora? Sí, doctor, todo lo que quiera. ¿Dónde empezaste tu carrera? Ya que estamos en este tema de la jubilación, ¿verdad? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde iniciaste? ¿Practicante? ¿Dactilógrafo? Practicante en un juzgado civil, ¿verdad? ¿En Asunción? En Asunción estuve 4 años. ¿Practicando? Sin salario, ¿verdad? Trabajaba igualmente yo en el turno tarde, ¿verdad? Había estudiado enfermería porque me gustaba primero la medicina. Ahí están unos periodistas que están iniciando, ¿verdad? 4 años sin salario. 4 años sin salario. Y tenía otro trabajo porque
como me gustaba la medicina, no ingresé, bueno, estudié una cuestión de enfermería y fui a trabajar en cuestiones de esas, ¿verdad? Y a la tarde, en el turno tarde, y luego como no me salía el nombramiento, una cuestión que muchas veces, esa decepción por esa falta de designación, entonces salí. Apenas salí me llaman para, justamente para las evaluaciones correspondientes. Bueno, hago las evaluaciones y me designan como ordenanza. Bueno, ese fue mi primer cargo, después tuve después de un tiempo, mi primer ascenso auxiliar. Ya con sueldo. ¿Verdad? Sí, ya con un sueldo que para mí era multimillonario, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cuánto era? Y creo que era 380.000 guaraníes. Hace casi 30 años. Para mí era una fortuna, ¿verdad? En realidad en esa época el sueldo mínimo era 130.000 o algo así, o sea que más del sueldo mínimo. Sí, era una fortuna. O sea que compensaste los 4 años que no cobraste. Claro, compensé totalmente, ¿verdad? Y bueno, después estuve bastante tiempo como auxiliar también. Luego fui con ese mismo cargo, rubro de auxiliar, fui a la Corte Suprema en esa renovación, ¿verdad? Y estuve en el despacho del doctor Luis Lescano Claude, ¿verdad? Colaborando ahí. Posteriormente ascendí como actuaria del Tribunal de Apelación Civil y Comercial Tercera Sala, ¿verdad? Con el doctor Raúl Torres Kinzer. Posteriormente ingresa la doctora María Mercedes Bungermini y el doctor Sanabria. ¿Verdad? Gerardo Sanabria. Chicholo Sanabria. Chicholo Sanabria. Bueno, estuve ahí hasta el año 2000 en que... Un plantel civil bastante renombrado. Excelente. Que fuiste a la Defensoría eso, después. Sí, por eso dije que tuve excelentes jefes y jefas, ¿verdad? Competencia de cuál ha sido mejor, ¿verdad? Sí. Excelente. Hay que destacar eso. Un excelente aprendizaje, ¿verdad? De todos ellos, ¿verdad? Y posteriormente, estando en el juzgado, estuve con el doctor Salomón, el doctor Gómez Frutos, o sea, tuve un recorrido, un aprendizaje maravilloso, ¿verdad? Posteriormente fui designada como defensora penal, estuve en ese cargo 2 años, posteriormente fui comisionada a la Defensoría de Pobres y Ausentes de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Y en total estuve 11 años en la Defensoría. Posteriormente ascendí a juez de la niñez y adolescencia de Fernando de la Mora, único turno de turno permanente. Estuve 8 años. ¿verdad? 8 años, 365 días del año. Así mismo, con un aprendizaje, ¿verdad? Único ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, el cansancio, lo que pasaba el cansancio, digamos, porque la jurisdicción de la niñez tiene algo, ¿verdad? Que es la posibilidad de cambiar la vida de un niño o una niña. Y cuando 2.920 días de turno tuviste. Sí, todos continuado. Los días. Continuado. ¿Verdad? Agotador, pero es una cuestión de organización, de la gestión de despacho, de la gestión de los recursos humanos. ¿Y cómo eso influye en tu vida privada, con tu marido, con tu familia, con tu hijo? Porque tenemos que hablar de un turno permanente, de mañana, tarde, noche, de madrugada, o sea, la hora que te requieran. La hora. Y una organización, ¿verdad? Porque hasta los secretarios tenían turnos. Claro, ¿verdad? Claro. Yo la que 24 horas. 24 horas. Y organizarme. Eso es lo primordial. Organizar mi vida. Tener un acompañamiento bastante interesante desde la familia, ¿verdad? Sí, de mi marido. Uno sabe esa parte de su marido es fiscal. No, yo sé, doctor. Ahí vamos. No quiero ser impertinente, pero voy a decir su apoyo y todo. Sí. O sea que esa parte ya está ahí enfrente, no puede entrar. ¿Por qué no entra? No le permitieron que entre. No le permitieron. Mejor lo que no entre. También, María del Carmen, si le contás a la audiencia qué grado de parentesco tenés con Elvio Romero, cosa que la gente no sabe. Mi tío, hermano de mi padre, sí. El poeta. No, sí, que tengo una anécdota muy simpática, porque una de las veces que vino al Paraguay, cuando dejó el exilio y pudo volver al país, yo escribí unos poemas, ¿verdad? Y le andaba atrás, ¿verdad? Para que leas mis poemas, ¿verdad? Y yo estaba en la Facultad de Derecho. Y entonces le dije, ¿ya leíste mis poemas? ¿Ya leíste, tío, mis poemas? Y entonces me dijo él, Carmencita, porque me dicen Carmencita en la casa, seguí derecho. Con eso te digo todo. Entonces me dediqué plenamente al derecho, ¿verdad? Bueno, y la vida no solamente en mi caso, ¿verdad? En el tiempo que estuve como jueza, ¿verdad? De único turno, de turno permanente, sino de muchos jueces que a la fecha están, algunos multifueros,
es que uno tiene que poner mucho de sí, ¿verdad? Para que eso no afecte la vida privada a uno, ¿verdad? Porque detrás de cada juez, de cada jueza, está una familia, Sí. un matrimonio que debe sostenerse, los hijos que no deben sentir la falta, más todavía nosotros que estamos en la jurisdicción de la niñez, ¿verdad? Justamente ver que esas cuestiones que estamos viendo no repercutan en nuestra vida familiar, organizar, en mi caso también organizar la docencia, ¿verdad? Articular todas esas cuestiones, ¿verdad? Y nosotros tampoco tenemos servicio doméstico, o sea que tenemos que articular toda esta cuestión en forma conjunta y llevarlo bien, ¿verdad? Porque es una decisión de vida que nosotros tomamos, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y aparte de eso, también la familia es ampliada. Esa parte humana de la magistratura, pues poco se habla. Sí. O sea, y creo que este tipo de programa y este emprendimiento del doctor y de la AMJP busca eso también, ¿verdad? Que la gente vea que del otro lado hay un ser humano común Claro. y corriente como cualquier otro, ¿verdad? Que tiene Con su familia, sus problemas. Aquí le dejo a mi hijo, a mi hijo. Antes te llega también a vos Todos los dineros. servicios y bueno, de la misma manera que todos, bueno, solicitamos créditos, debemos, nos reclaman, ¿verdad? No contestamos en la audiencia porque por ahí es un acreedor, ¿verdad? Bueno, de la misma, todo igual, ¿verdad? Todo como cualquier ciudadano, ¿verdad? Pero sí tenemos la cuestión de mantener esa conducta, ¿verdad? Referente a la magistratura en todos los aspectos de nuestra vida. Eso sí, ¿verdad? Tenemos eso. Y por eso yo entiendo mucho la vida de todos los jueces y de las juezas de primera instancia, ¿verdad? Y sé que necesitan mucho más aún de respaldo, ¿verdad? Para cumplir a cabalidad. No es que no se quiera trabajar, sino que muchas veces el tiempo, ¿verdad? Con que se cuenta, sobre todo en la jurisdicción de la niñez, no alcanza, ¿verdad? Nos quedamos en Fernando. Fernando. Y ahí estamos. Ahí estuvimos 8 años, después ascendí a miembro del Tribunal de Por eso Apelación nos quedamos, Fernando. sí, de la niñez y ¿Dónde estamos adolescencia. ahora? En Capital. Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia de Capital. Siempre en el fuero. de Siempre la en el niñez. fuero de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Una experiencia magnífica. Un apostolado, eso es. ¿Con quién está ahí en el...? Estoy ¿Quién te con acompaña la hasta ahora? autora, con la presidenta del tribunal, la doctora Gloria Elizabeth Benítez Ramírez, y también con la doctora Belén Agüero actualmente, que está interinando el cargo del doctor Silvio Rodríguez. ¿Verdad? Belén ¿Quién se Agüero, que es jubiló? una especie de comodín por todos lados, ya está. Justamente porque ella es miembro del tribunal itinerante. ¿verdad? Pues ella está aquí. allá. Todo lo laboral, mi compañera. Yo, Sí. lo laboral, contencioso administrativo, Pilar, Pedro Juan. Tiene la Ciudad del perspectiva Este. de todos, ¿verdad? Que es muy interesante, Mm. porque muchas veces cuando uno está solamente en un fuero tiene una sola perspectiva y después viene de otro fuero y tiene Claro. otras perspectivas. Pero Gloria también muy Benítez sí, Sí. encasillada así como vos en el fuero de la en niñez. fuero de la niñez y adolescencia. Doctor ¿verdad? Mercamen, ¿podría un poco, hablando ya de una realidad de hoy en día que se escucha mucho sobre el juicio de asistencia alimentaria, para que la audiencia que entienda un poco qué es, porque hay también, porque los expedientes se demoran, ¿verdad? Incluso llegó queja hasta la corte. En una de las últimas sesiones de la corte, el doctor Fretes había dicho que presentaría una nota a todos los jugadores de la niñez del país para informen qué es lo que está pasando, porque estaban recibiendo también quejas de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, sobre una problemática que afecta, digamos, al Poder Judicial, que no es una utopía. Totalmente, totalmente. Bueno, el juicio de asistencia alimenticia dentro del sistema judicial es el segundo en cantidad de juicios tramitados ante el sistema judicial. Imagínense, el segundo, ¿verdad? El primer juicio ejecutivo y el segundo son los juicios de asistencia alimenticia, ¿verdad? Bueno, ante esta cantidad de juicios de asistencia alimenticia, ¿verdad? Y justamente lo que les estaba refiriendo anteriormente, el cúmulo de trabajo que tiene un juez de la niñez, ¿verdad? Nosotros necesitamos principalmente empezar a implementar buenas prácticas que tienen ciertos juzgados, ¿verdad? Para dar celeridad a ese procedimiento, ¿verdad? El juicio de asistencia alimenticia dentro de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia no tiene establecido plazos, ¿verdad? No tiene establecido plazo, excepto para el dictado de la sentencia, ¿verdad? Y solamente fija una audiencia para la intervención del alimentante, una audiencia por única vez, donde el alimentante va a poder ejercer el derecho a la defensa, a ser oído, a ofrecer pruebas, excepciones, pero una sola vez tiene,
¿verdad? Y yo siempre digo que hay mucha gente que aconseja y dice, no te vayas a la audiencia, después vas a apelar. No, tiene que ir a esa oportunidad procesal que tiene para ser oído, ¿verdad? El alimentante en la mayoría de los casos son los progenitores, pero tenemos también muchos casos donde son demandadas las progenitoras, porque este juicio de asistencia alimenticia lo inicia la persona que convive con el niño, ¿verdad? La persona que convive, en la mayoría de los casos, la progenitora, ¿verdad? Y sí tenemos una deuda pendiente para agilizar estos procesos, ¿verdad? Ver los mecanismos, ¿verdad? Ver las experiencias de otros países para agilizar. ¿Por qué? Porque este derecho a recibir la asistencia alimenticia de la persona obligada, que generalmente es el otro progenitor, ¿verdad? Hace mucho a todos los derechos del niño o la niña, hace al derecho de supervivencia, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso va a tener su derecho a la alimentación, su derecho a la salud, su derecho a la educación, ¿verdad? Sobre su derecho a tener una oportunidad, una vida mejor. Todo esto está supeditado a ese juicio. Por eso la importancia de que inmediatamente se fijen las audiencias y se dicten las medidas cautelares para que ya se establezca una asistencia alimenticia provisoria hasta tanto se dicte sentencia, ¿verdad? Porque el niño o la niña no puede esperar, no puede estar sujeto a esos largos ese es el fundamento de la medida cautelar. Sí, ¿verdad? El que no puede estar sin comida, no, sin alimentos, sin atención. Claro, porque la asistencia alimenticia es una obligación natural, ¿verdad? Que cuando los progenitores conviven no hay un debate de que uno está obligado. Recién ese debate se da a través, posteriormente, con la separación. Y el que convive no tiene ninguna excusa legal para no satisfacer las necesidades. Generalmente también la familia del conviviente no tiene una excusa legal, ¿verdad? Que generalmente es la progenitora, ¿verdad? Sino que todos concurren. En cambio, muchas veces vemos muchos obstáculos legales referentes al no conviviente y a la familia ampliada del no conviviente para asistir efectivamente al niño o niña, ¿verdad? Por eso les digo, de esa asistencia alimenticia dependen una serie de derechos, ¿verdad? Por eso está dentro de lo que es el derecho a la supervivencia del niño o la niña, el recibir la asistencia alimenticia en el momento oportuno, ¿verdad? No tampoco tardío. Yo no puedo dictar una sentencia 2, 3 años después sin haber dictado, por ejemplo, una medida cautelar, ¿verdad? Porque eso va a llegar tarde, ese niño no va a tener una alimentación adecuada para que pueda otra vez acceder a una educación adecuada, ¿verdad? Todo va concatenado, ¿verdad? También el derecho a la salud, ¿verdad? Por eso les digo, son cuestiones muy delicadas, ¿verdad? Y pienso que justamente por eso el procedimiento de la asistencia alimenticia no tiene plazo fijado, dando esa discrecionalidad, digamos, al juzgador para, conforme a los principios que rigen en la jurisdicción de la niñez, ¿verdad?, hacer el trámite lo más rápido y sumario posible, ¿verdad? Cuando hablas de progenitor, ¿solamente está hablando de hombres demandados o hay mujeres demandadas también? Hay mujeres demandadas, ¿verdad? Un porcentaje menor, pero hay también mujeres demandadas. O sea, hay padres que se quedan con la criatura, con la guarda, con la mantención y dice, bueno, vos sos mamá y tenés la obligación. Claro, porque esa obligación es de ambos en igualdad de condiciones, ¿verdad?, derivadas del ejercicio de la patria potestad, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos casos de mujeres que han ido al extranjero a trabajar, ¿verdad? Muchas veces hacen nueva familia y no se hacen cargo de los gastos de los hijos que quedan acá, entonces se hacen las demandas un poco más complicadas cuando están en el extranjero. ¿Cómo se ordena eso? Y porque se tiene que hacer a través por exhortos, ¿verdad? Y justamente necesitamos, pienso que también el exhorto electrónico, facilitar eso, porque muchas veces esos procesos llevan 2 años, ¿verdad? Imagínense el tiempo que ese niño no está recibiendo. El trámite de la madre. El trámite del exhorto tarda 2 años para que se... Claro, porque, por ejemplo, un trámite, fijamos esa audiencia para ser oído el alimentante, se diligencia a través de la Oficina de Asuntos Internacionales, ¿verdad?, donde fijamos una audiencia y tenemos que hacer un promedio de 6 meses para el trámite diplomático que va a tener eso hasta llegar al juzgado correspondiente del domicilio del demandado, ¿verdad? Claro. Entonces, en esos casos hay que tratar de reunir todo lo que yo voy a necesitar, ¿verdad?, del otro estado, hacerlo una vez. O sea,
no solamente fijar una audiencia, sino ver también que ya me pidan informes de su lugar de trabajo, ver también de si ha enviado remesas al Paraguay, una serie de cuestiones ya tengo que hacerlo de una vez para agilizar ese proceso. Pero en eso el Poder Judicial no tiene mucha responsabilidad, en el sentido de que esa diligencia más bien queda ya en el campo del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Cancillería. Pero sí, pero sí agilizar, ¿verdad? Generalmente los jueces y las juezas piden cada tanto informes de qué ha pasado con el exhorto, ¿verdad? Pero pienso que se van a ver también buenas prácticas para agilizar eso, ¿verdad? Una de las cuestiones es el exhorto electrónico, que va a facilitar mucho. Y eso pasa mucho con la gente que se va a España, entonces, ¿verdad? Claro. Hay muchos casos, doctora. A la Argentina también tenemos muchos casos, ¿verdad? Tanto progenitores como progenitoras, ¿verdad? Y ahí es que se tiene un poco la perspectiva de género, en el sentido de que ya sea el demandado varón o mujer, uno va a ver el rol que desempeña esa persona, que es el rol de no conviviente, y que tiene la misma obligación derivada de la patria potestad, ¿verdad? Claro. En igualdad de condiciones. Claro, cuando estás hablando de género, pues no estás hablando mujer. A favor de mujer, a favor en realidad de... Claro, la perspectiva género. es que conforme al rol que desempeña, ¿verdad? Sí. En ese padre que viene a demandar por asistencia está cumpliendo el rol de conviviente del niño, ¿verdad? Claro. Asumiendo todas esas responsabilidades, por ende, el que no convive o la que no convive tiene las obligaciones de asistirle económicamente, ¿verdad? Porque se incluye dentro de esto el cuidado personal que realiza el conviviente. Interesante lo que nos está diciendo la doctora Marcela Romero, pero tenemos que ir a la pausa, doctora. Último bloque. Último bloque a la vuelta. Faltan 15 minutos para las 18, volvemos en el último bloque del radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Y este tema de la niñez es muy interesante. Mira, presidente, la doctora nos está poniendo al tanto de lo que está pasando y seguimos conversando. ¿En qué punto nos quedamos, doctora? De que hay madres demandadas, padres demandados. Claro, y que se tiene que demoran 2 años. Exactamente, que tenemos que tener la perspectiva de género, ¿verdad? Ver el rol que desempeña, ¿verdad? Del conviviente, ya sea varón o mujer, y conforme a eso resolver, ¿verdad? Y hacerlo... Es el que vive con la criatura. Así mismo. Doctora, escuché un caso, es cierto también que en caso de que los padres, no puedan mantenerle al chico, es el abuelo que tiene que ser responsable, que pueden demandar también al abuelo, los abuelos. Sí, efectivamente, a todos los que están obligados, ¿verdad? Conforme al Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 4, y también el Código Civil, ¿verdad? Entonces tenemos los alimentos subsidiarios, ¿verdad? Que son aquellos que están obligados, los hermanos, ¿verdad? Que aquellos que trabajan y que sean mayores de edad, también los abuelos, ¿verdad? Y tenemos que ver siempre que esos procesos sean igualmente lo más rápido, ver mecanismos y estrategias para que eso sea rápido. Siempre que los procesos dar esa prioridad referente a los alimentos. Así también, una vez fijada la asistencia alimenticia con una sentencia que ya se encuentra firme, también tiene un proceso de ejecución que, como el Código de la Niñez y Adolescencia no tiene establecido efectivamente un proceso de ejecución, vamos a la ejecución establecida en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Esa es también una deuda que tenemos de establecer un proceso de ejecución exclusivamente con las casuísticas y las características que tiene los juicios de asistencia alimenticia. Tiene un embargo privilegiado del 50% establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Embargo privilegiado. Claro, porque llega al 50%, ¿verdad? Del salario del alimentante o del alimento. 50 ahora. Hasta el 50% por alimentos atrasados. Sí. Por alimentos, por los alimentos atrasados, ¿verdad? Y es un embargo preferencial. O sea, antes que cualquier otro. Claro, si te están descontando por otra deuda, ese se deja de lado y vamos a los alimentos. Así como el Código Laboral. Así como el Código Laboral. Pero, viste que los teleoyentes no son todos abogados. Así mismo. Entonces, interesante es... Sí, ante cualquier, porque el derecho del niño o de la niña, ¿verdad? Prevalece sobre cualquier otro. Sobre el derecho laboral incluso. Sobre el derecho laboral incluyendo el del Estado y todo. Por ejemplo, en las órdenes de terapia, ¿verdad? Que ordenamos al Estado que pague en antes de
de esta pandemia, Con- nosotros ya teníamos las medidas de urgencia referente a las internaciones en terapia. Con la Bueno. diferencia que esa primera orden se dio en un juzgado en lo laboral. Claro, Me y, acuerdo, creo que el doctor Ángel Daniel Cohen, la primera orden en ese carácter. Yo, yo suelo escuchar, si uno te hace propaganda, ¿quién te hace propaganda? No, y ellos no. Entonces man, cae en el ojo. o sea, no, si espectacular. Alábate. Se le... Neta, alábate tú. No sé si ella sabe que La otros fuente, jueces la fuente. Ahora me entero, ahora me entero. Pero el doctor tiene ¿Eh? muchos casos, muchos casos que hicieron historia a Y nivel tenemos nacional, que no hacerle a una nivel informativo entrevista, periodístico. ¿Cómo le vamos a sacar a entrevista. Jota, verdad? Bueno, Presidente, tenemos que hacer una entrevista. presidente, sí, hay muchos casos. No es importante. Sí, los aviones No. que volaron y todo. Sí, Jodido. una cancha que sí. Jodido, Bueno, María, acá jodido. esa es parte del show acá, así que... Joder, él pues se metió, era solito. Claro. No, Bueno, como el interés prevalece sobre cualquier otro, incluyendo el Derecho Estado, del niño. ¿verdad? Entonces tiene ese embargo, ¿verdad? Ese privilegio de entrar primeramente. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque está ese derecho, de ese derecho a recibir alimentos dependen toda una serie de derechos del niño o la niña, ¿verdad? Entonces, necesitamos ese proceso de ejecución especial para la jurisdicción de la niñez y adolescencia, pero independientemente a esta cuestión también puede ordenarse la retención del salario del alimentante, ¿verdad? Que es el monto fijado, que no es un embargo, sino Claro. se retiene para asegurar, ¿verdad? Que eso sí, el empleador generalmente... Otra vez. No, aparte- es independiente. Vamos a suponer que salió una sentencia por una suma determinada. No hay ejecución, no tenemos alimentos atrasados, pero para facilitar el cobro se libra un oficio de retención del salario al empleador, entonces va reteniendo O sea, y el aseguramos el El cumplimiento. empleador es subsidiariamente responsable, entonces. Así mismo, así mismo. Si es que no descuenta y pasa a una cuenta especial, entonces, bueno, usted paga. Totalmente, Mira, es subsidiario. Justamente hace poco, hace unos días, había leído de que había entrado en desacato justamente un empleador que no descontaba, habiendo qué interesante ordenado. esa causa para un Ordena- dominical acá en PS, por ejemplo. Sí, ordenado. Porque es una cuestión nueva es esa. Sí, bueno, por eso digo, esas son las buenas prácticas que vamos teniendo, Que es que ¿verdad? se va adjuntando a... ¿Y esas buenas prácticas de dónde viene? ¿De una ley, de un convenio o No. es una cuestión del diario de los juzgados? Claro, del diario de los juzgados aplicando los principios de la jurisdicción. El principio mira, que está en la Constitución Nacional, para que nosotros tenemos que ver todas las formas, medidas y herramientas para Entonces hacer una efectiva. invención... No, una está práctica- previsto. No, la retención está prevista Está en el prevista, código, en el está- código de la niñez ya. y adolescencia. Pero el problema que se estaba teniendo, que muchas veces se libraba el oficio de retención y muchas veces el empleador o la empleadora en contubernio con el alimentante no hacía la retención, ¿verdad? No comunicaba. Se reiteraba, no hace la retención. Pero fíjate que puede ser desacato también ahora eso. Por eso. Penalmente hablando, ¿verdad? Claro, por eso es de que como es una orden judicial, tiene que cumplir, ¿verdad? Y en caso de una imposibilidad práctica, tiene que comunicar claro, ese claro. hecho del por qué motivo. Claro. Bueno, Camila, una de las fuentes de nuestro derecho, de nuestro código ¿De la de niñez? nuestro código de la niñez, ¿cuál es la fuente de De la nosotros tenemos las convenciones, o sea, la Constitución, las convenciones. pero antes qué código por ejemplo? ¿Cómo surge? el Código del Menor, Ujú, el el anterior, Código del Menor, Código sí. del Menor, ¿verdad? Que fue derogado. Sí. Y cambiamos todo lo que es el sistema anterior, ¿verdad? A una nueva fórmula referente a la protección integral del niño y la niña, ¿verdad? ¿De qué año este código es? Del 2001. 19, 20, 21 años es ese que... Sí, ¿Hay alguna o sea, diferencia con los códigos de nuestro continente o de otros países? y más o menos todos se adecuaron a la Convención de los Derechos del Niño, la doctrina de la protección integral, ¿verdad? Entonces vemos cómo han cambiado la terminología de menor, que anteriormente era el Código del Menor, ¿verdad? No era sujeto de derechos, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? El niño y la niña es sujeto de derechos, por eso hay un cambio total en la visión de lo que es el derecho de la Hay una niña. ley de la lactancia, donde Sí. el sujeto de derecho es el niño, ya no Sí. es la mamá. Claro, lo que pasa es que el sujeto de protección siempre es el niño, niña, adolescente, ¿verdad? El enfoque de derechos es referente al niño, niña, adolescente, siempre, ¿verdad? Nosotros desde ahí partimos,
¿verdad? Entonces, la importancia de la lactancia está dado por es la preferencia también que tienen ciertos lugares. Generalmente vemos los anuncios, la progenitora, pero puede ser también el progenitor. No es por la progenitor, sino es por el niño. Ese es el enfoque Es el derecho. niño, sí. Claro, Sí, totalmente, sí. totalmente. Es el ¿verdad? niño el sujeto de derechos. ¿Verdad? Entonces, siendo nuestro sujeto principal de derecho, el niño o la niña, todo el enfoque de un proceso está, ¿verdad?, encaminado a que ese derecho del niño o la niña se haga efectivo. Por eso el Código de la Niñez tiene mucha discrecionalidad para que el juez pueda actuar de oficio, ¿verdad? Y aquello que no han hecho las partes, sin suplir las partes. O sea, el juez no va a hacer la contestación de la demanda, por ejemplo, pero sí aquello que es necesario dentro del proceso, ¿verdad?, para asegurar justamente el ejercicio efectivo de los derechos del niño o la niña. Bueno, sí o sí lo va a realizar el juzgador, la juzgadora. Si el progenitor que demanda no obvió algunos derechos, entonces el juez puede suplir eso. Claro, en general, dentro del juicio de asistencia alimenticia, la carga de acreditar el vínculo y el caudal del alimentante lo tiene la persona que inicia la acción, ¿verdad? Pero puede ser que dentro de eso, dentro de las pruebas que se hayan diligenciado, el juzgador vea la necesidad de otra prueba para acreditar efectivamente algo que no advierte, ¿verdad?, las partes. Entonces ahí va dictando esas medidas cautelares a fin de asegurar, ¿verdad?, que se acredite, porque ese monto tiene que ser conforme a las necesidades del niño o la niña y a la capacidad económica del alimentante. Y ¿verdad? cuando uno tiene varios hijos, por ejemplo, no sé, vamos a usar el ejemplo de Jota, ¿verdad? Jota es un empresario millonario, vive súper bien, se separa de su primera esposa, tiene con esa esposa tiene un hijo y forma otra familia, y toda su familia se va al ASA. ¿Este primer hijo tiene que ir al ASA también? Y bueno, generalmente se solicita que tenga el mismo nivel, ¿verdad?, que tienen los progenitores, ¿verdad? Y ahí se ve porque ya hay una circunstancia nueva, tenemos otros hijos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tratar es que todos los hijos estén en igualdad de condiciones. Por ahí los que iban al ASA también van a cambiar de colegio, claro, porque todos van a adecuarse a esa situación. Claro. Pero es muy interesante ahí evaluar, por ejemplo, de que si esos hijos anteriormente, ¿verdad?, ya estaban en el ASA, y este hijo de esta nueva convivencia, ¿verdad?, mientras convivía, ya estaban los otros hijos en el ASA, no se pueden variar esas circunstancias, se tiene que justificar qué es lo que varió en el alimentante, para que trate, claro, en para la vida del sujeto de derecho. Claro, y en el alimentante, para decir por qué motivo vamos a bajar ese nivel de vida, ¿verdad?, de los niños. ¿Verdad? ¿Qué es lo que varió para que hoy yo pueda modificar? Pero si no hay ninguna variación, se debe mantener el mismo nivel de vida de los alimentantes, ¿verdad? Imagínate, me parece que vamos a quedarnos cortos con la hora, ¿verdad? Y corto, pero, sí o sí, corto. Sí, tenemos el tema, sí, ya vimos. Imagínate lo que es. Tema de cumpleaños, estamos el tema de el informe de la situación. Tremendamente imagínate, salvamos nosotros y estamos preguntando, nos habíamos salvado en su momento con el código del menor, yo por lo menos, ¿verdad? No sé si yo creo que también con el mismo código salvamos todo. Código del menor, ¿verdad? Nos quedamos un poquito de pasado. ¿Qué pasó? No, y ella fue nuestra profesora, pues. En la pauta. No sé cómo estamos, si tenés el tema de los cumpleaños por un lado. Todavía... Tenemos 7 minutos y habilita ahí. Porque hace mucho director que habilite. Ya. No, su presencia acá, después vamos a analizar. Vamos a sumar, vamos a restar. Y también tenemos el tema de no tener si tener el informe de los poderes judiciales de cómo están los poderes judiciales en América. Bueno, este es el informe de la FLAN, Observatorio de Medios, que nos presenta vamos a aclarar en voz la doctora María Carmen, yo creo que suele escuchar nuestro programa, que nosotros tenemos un observatorio de medios de la Federación Latinoamericana de Magistrados, quien nos cuenta la situación real de los poderes judiciales en América. Entonces tenemos un informe periódico sobre cómo por ejemplo está la Argentina, ¿qué hay en la Argentina? El abogado de la ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto para despolitizar el Consejo de la Magistratura. La misma historia, en todos los lados, los mismos problemas, la misma historia. Y Paraguay dice... Capítulo Paraguay, Jota. Capítulo Paraguay. Proceso en Paraguay contra magistrados complica crisis judicial. Proceso en Paraguay contra magistrados. ¿Cuál va?
Casi ya dije una macanada, pero estoy en la AMJP, os puedo decir. AMJ no, mejor no, ¿verdad? Sí, no. Mejor no, ¿verdad? Eso a la mañana voy a decir. Sin problema. Claro. Después, como estamos por Perú. Por ejemplo, en Colombia, la rama judicial pide avalar la millonaria indemnización que ofrece Carlos Matos, o sea, algo de Colombia. El 83% de los ecuatorianos no confían en la justicia. Casi igual es que El Ecuador. El Salvador, 11 magistrados le quitan facultades, o sea, a 11 a magistrados. 11 magistrados le quitan facultades administrativas al presidente del órgano judicial. uno de los peores momentos estamos viviendo en El Salvador. Sí, Sudamérica es una crisis, pero bastante. Salvador, Guatemala también, ¿verdad? Guatemala, Nicaragua. Cuando nosotros visitamos El Costa Rica Salvador, lo que está medio Es la siempre, que se- ¿verdad? en Costa Rica no es tanto así. no es tanto así, ¿verdad? Pero tienen un mejor andar en el sentido de Yo que creo tienen mucha el derecho influencia. ambiental, lo que ellos En eso están desarrollaron bastante potenciados bien, bastante bien, ¿verdad? En Después- México, la justicia digital creció con la pandemia, Y pero evidenció Paraguay también. rezago en juzgados. Ujú. ¿Estamos? Este es la en misma México. cosa. La misma hay. cosa. Sí, es Así lo que, que, es lo que Sí, es el diario nuestro ¿eh? Así mismo, y ellos leen, hay una persona que se encarga de Sí. la lectura y Capítulo saca Paraguay. capítulo Paraguay, ¿verdad? Qué Argentina, interesante. Uruguay, ¿qué tal estamos? Sí, eso no lo podés compartir de una vez, doctor. Sí, Para sin tratar problema. de hablar un poco sobre eso. En Pero- todo el medio, pues, de Te justicia. dejamos, Uruguay. oye, pero mañana sacarnos no vaya a volar, ¿no? Mañana Mira sacar. lo que dice lo que O sea, si resalta no acá. hace que van a pasar y le Lo que pasamos todo. resalta, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Pérez del Uruguay, dice: si no estamos cerca de la sociedad, no tiene sentido. Y eso es lo que estás haciendo vos acá, Jota, ¿verdad? Y María del Carmen está hablando de eso. Sí. Eso es lo que se está Tenemos haciendo acá. Ahora, ¿por qué María del Carmen, volviendo otra vez al tema ese, no se pensó en el Código Procesal de la Niñez y la Adolescencia? ¿O se pensó y todavía no se puede ejecutar? El Vamos a hacer un código, poquito. lo que pasa es que nosotros tenemos unificado tanto el derecho de fondo como el derecho procesal dentro del Código de la Niñez y Adolescencia. Ya. Está unificado, está dentro del mismo texto, De forma y de fondo. totalmente. Sí, ya. ¿verdad? Yo no sabía eso, te cuento. ¿verdad? Sí, ¿Dónde entonces mando? está Ahí dentro No. y muy no. similar al procedimiento laboral, el procedimiento general de la jurisdicción de la niñez. Es ese código general que más o menos ahí comenzó todo este tema de tratar de unificar los códigos, el código general que se quería aplicar, ¿verdad? Así, ¿verdad? Creo Sí. que Raúl Gómez Fruto Los está... procesos son sumarios, ¿verdad? Sumarios y sumarísimos. Y Sumario y sumarísimo. Y la adopción. Y bueno, en la adopción tenemos una nueva ley, ¿verdad?, de protección integral justamente para agilizar esos procedimientos, ¿verdad?, por todo el Porque retardo que tengo teníamos. la botada la mitad ya. Mm. Yo sé que hay que tener los cuidados correspondientes y todo. No, a raíz le da a una persona que después venda la criatura. Pero hay mucha gente que quiere, ¿verdad? Incluso teniendo hijos, después quiere otro ya sin pasar por el Acá Claro, y la modificación justamente ¿Cumpleaños? prevé eso. Sí, que- ya. cumpleaños, ¿verdad? estamos en Enseguida. cumpleaños. Doctora, hay muchos que están en la cárcel, muchos papás están en la cárcel. Realmente creo que no, porque llegan a, ya sea a suspensión condicional dentro del proceso penal, ¿verdad? Pero siempre digo que se tiene que ver la forma de no llegar al proceso penal, un derecho de familia, ¿verdad? Entonces, después que sale la sentencia de alimento, si se modifican las circunstancias del alimentante, por ejemplo, queda sin trabajo, cambia de lugar de trabajo, ¿verdad?, o circunstancias de problemas de salud, entonces tiene que pedir la modificación de esa sentencia que se dictó. Porque en las cuestiones de alimento, el artículo 99 del Código de la Niñez y Adolescencia dice que esa sentencia de alimento que se dictó va a regir hasta tanto no exista otra sentencia en otro juicio que la modifique. Entonces necesariamente el alimentante, ¿verdad?, no, es que tiene una obligación de asistencia alimenticia, tiene que pedir la modificación, si no, esa sentencia está vigente, ¿verdad? Entonces, tratar de cumplir, ¿verdad?, esa obligación que primero luego es natural, ¿verdad?, es constitucional, legal y se vuelve después judicial, cumplir esa obligación, ¿verdad? Y tratar de que los padres lleguen a acuerdos, ¿verdad? Como Pues yo dijiste, siempre... desde el principio natural, desde Claro, el derecho natural. Del niño, claro. del menor. Imagínate lo que es si no tener derecho a comer, porque es lo que... Por eso digo, y es una cuestión de concienciar a la gente. Cuando estaba en el juzgado, por ejemplo, yo le consultaba, ¿verdad?, porque hay que indagar un poco, ¿verdad?, de dónde viene el incumplimiento, ¿verdad?
Y le preguntaba a la mayoría son papás los denunciados, le preguntaba. ¿Cuál era tu problema? Claro, no, le preguntaban si con quién se crió. ¿Verdad? ¿Con quién se crió? Al chico. No, al papá. Al papá, sí. ¿Con quién se crió? ¿Verdad? Y quien antes con una voz que se rompía te contestaba que con su mamá, con la tía, con la abuela. ¿Y tu papá? Y nunca se hizo cargo de mí. Entonces yo le suelo decir, no te das cuenta que estás repitiendo tu historia, ¿verdad? Y no se dan cuenta. Pero ya está en su ADN eso también, doctor. ¿Verdad? Pero tenemos que ver por qué se da también ese proceso de, ¿verdad? ¿Por qué no cumple esa asistencia, Tipo, verdad? la criminología, el por qué el hombre comete delito en un momento dado, dice. Y eso es verdad. Totalmente. Y tratar de llegar a acuerdos, ¿verdad? Siempre que no haya casos de violencia, tratar de llegar a acuerdos entre los progenitores, Sí, ¿verdad? ¿qué pasa si le mete al papá preso? ¿Quién va a pagar en realidad después, verdad? Eso es lo que yo me pregunto a veces. Esa es la pregunta de J. Sí, creo, pero, ¿verdad? ¿Cuándo están presos? ¿Y cómo si están presos van a pagar? Pero hay algún folclórico el tema de la abuela Membu. Ese también es, yo creo hay que... mucha abuela Membu. Claro, pero por eso digo, generalmente la familia de la mamá, que generalmente es la que demanda de asistencia, toda la familia cumple las obligaciones, ¿verdad? Inventa, pero cumple todas las obligaciones. Pero el que no convive es el que no cumple y que generalmente tiene más tiempo también para hacer otro trabajo. Otra vez. Antes nosotros, María del Carmen, terminábamos 15 minutos antes del programa, ahora nos falta tiempo. Hay muchas cosas que quedan en el tintero. Bueno, estamos yendo, pero otro capítulo. Yo creo que, María del Carmen, te comprometemos para que estés siempre de nuestro lado, ¿verdad? En el sentido de que estés siempre con las causas populares que te han cautivado siempre, porque ya contaste tu origen, ¿verdad? Generalmente los que tenemos ese origen Yegreña. sentimos y sabemos. Yegreña. Casa Peña. Sí, Yegreña. Bueno, cumpleaños tenemos. Sí, tenemos. Ahí nuestra productora hoy, Salsa Pereira. Está desesperada, Gracias, Yucata, está ya Hay que apuradísima. mirarlo. Bueno, un fuerte abrazo y saludo a estos socios. Luis Alberto García, camarista de Encarnación. Carolina Encina, agente fiscal de Santa Rosa Misiones. Jovita Roja de Bortoleto, camarista de KQP. Civil, el vuelo de la niña. Sí. John Paul López, juez de garantías. John Paul. Sí, John Paul. Elegante. Sí, Me parece un caballero inglés. Sí, el hombre de la gomina. Dice, un día escuché decir un periodista, dijo por él. Osvaldo Ramón Bogado, con todo respeto, de juez de paz de José Basardi. Y Marilia Esther Portillo, defensora pública de Fernando de la Mora. Ella es. Gracias. Hablando de Osvaldo, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad de decirle, está necesitando nuestro compañero fiscal Osvaldo Caballero Bracho. Oportunamente vamos a... De Lambaré, doctor. De Lambaré, está internado en el IPS hace bastante tiempo. Y ya aprovecho esta oportunidad. Internado hace bastante tiempo. Vamos a ver cómo podemos hacer llegar nuestra solidaridad de manera real. Gracias, María del Carmen. Gracias. El aniversario de la AMJP también me recuerda, Celsa. Acuérdense, el 28 es nuestro aniversario. Y aquella quinta que una vez visitamos con donde no había navio, ¿qué tal está, doctor? Y vamos a ver ahora. Yo creo que el 28 van a haber algunos cambios. Vas a ver cosas, no vas a creer lo que va a haber. Sí. Otro tema también que no creían mucho la gente, ¿verdad? No creían la gente. No creían. Y acá está María del Carmen y yo fuimos uno de los pilares, Carla Mazó, y a nosotros, ¿verdad? Y yo te dije, doctor, yo quiero que cuentes, esta es del lugar del futuro de... ¿Qué regalaste, ¿Cómo estamos? ¿Qué regalaste? Para la quinta, los nombres de los árboles. Los nombres de los árboles, de la Dirección de Medio Ambiente de la Corte. Dirección de Medio Ambiente de la Corte, en ese sentido hay que rescatar y destacar yo te dije, el esfuerzo que hizo Marcos con el doctor Antonio Fretes. El doctor Antonio Fretes nos ayudó en eso con su intermedio. Sí, a paso del asfalto hasta ahora, cuando eso no había nada. Bueno, gracias, María del Carmen. Gracias. Vamos a seguir los otros que están entrando. Dios mediante, hasta la próxima. Buenas tardes, permiso.